Señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos. Gracias por acompañarnos, gracias por compartir una nueva edición de Salud y Calidad de Vida a través del 101.8 Cultura FM, a través de Facebook Live. El saludo a todas las personas que nos ven ahora en directo desde cualquier lugar del mundo, a través del Facebook Live de Cultura FM, y las personas que luego nos van a ver cuando, como siempre, compartimos estos contenidos de radio a través de YouTube, de Instagram, de Facebook, de Twitter, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias por estar ahí. Es martes, estamos ya en el mes de abril, 24 días de confinamiento, que se dice pronto, los que nos quedan de momento hasta el 26, es decir, 19 días por delante, y nosotros hemos de seguir hablando del gran protagonista de todo esto, o el gran responsable, el gran culpable de todo esto, que es el COVID-19. Saben que en los últimos programas estamos dando mucha importancia, nos hemos apartado un poco del tema puramente médico, de que nos acompañen médicos, para ir también a un punto esencial, que son las empresas, que son los trabajadores, porque está ganando mucho el nivel, el prestigio, y lo va a ganar todavía más, de los prevencionistas, de la prevención de riesgos laborales. Estamos en una situación de auténtica alarma. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Esa incertidumbre, esa palabra que me oyen a mí repetir en cada programa varias veces, pues nos va a llevar a que cómo va a ser la vuelta al trabajo, la empresa, la economía, que eso lo dejaremos para más adelante porque va a ser otro tema con el que habrá que batallar muy importantemente en los próximos meses. Pero hoy nos hemos permitido proponerles el charlar sobre aspectos prácticos de la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo. Y para ello agradecemos que hayan aceptado estar con nosotros al señor Xavier Vilaró. Los habituales del programa ya le conocen porque es un habitual de los últimos días. Señor Vilaró, muy buenas tardes. Xavier. Muy buenas tardes. Bienvenido. Un placer estar con vosotros. Gracias, Ricardo. Igualmente, ya saben que es auditor jefe de Full Audit. Con él podemos hablar de lo que es la cultura de la seguridad, pero más allá del trabajo, integrando también aspectos de la seguridad tanto doméstica, de ocio y el teletrabajo, cómo se une todo eso, cómo se integra todo eso y sobre todo cómo se integrará también más adelante. Y ponerles casos prácticos en empresas. Y para ello contamos con dos representantes de dos importantes empresas. Saludo a don Juan Carlos Sáez de Rús. Juan Carlos, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Ricardo. Muchas gracias. Bien hallado. Gracias por aceptar nuestra invitación. El señor Sáez de Rús es responsable de bienestar y salud del grupo Santa Lucía. Él va a estar con nosotros hablándonos de los casos prácticos que en este caso su empresa está adoptando en estos aspectos de gestión en la seguridad y salud en el trabajo. Y también contamos con la participación y la presencia de don Ramón Pradera. Señor Pradera, Ramón, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos, señor Pradera. Ramón, él es responsable de Servicio de Prevención Propio, SPP, de Accor Invest, dos grandes empresas, para darnos también casos prácticos y luego, por supuesto, les vamos a pedir que entremos en charla, que entremos en debate, que entremos en tertulia, para que sea el ritmo ágil de la radio y para que todos ustedes tengan esa mayor información. El señor Vilaró, aparte de auditor jefe de Full Audit, también, ya saben, es licenciado en Administración y Dirección de Empresas, es experto a nivel superior en prevención de riesgos laborales, donde lleva más de 20 años, es tutor en el aula de emprendedores de la Fundación Prevenesade, entre otros títulos y conocimientos. Xavier, empezamos contigo, empezamos con usted. ¿Cómo podemos valorar y debemos gestionar esa cultura de la seguridad y de la salud, como decíamos, más allá de nuestros centros, más allá de los lugares de trabajo en estos momentos de crisis? ¿Cómo lo están haciendo las organizaciones de nuestro país, señor Vilaró? Bien, yo creo que sí que vivimos un momento en el cual venimos de un proceso de evolución en la materia de prevención que nos pone en una situación mucho más favorable de la que veníamos a lo mejor teniendo hace algunas décadas, con lo cual hay que decir que la prevención de riesgos laborales, la gestión de la prevención, la cultura preventiva en nuestra sociedad, la administración, en nuestras organizaciones, sean públicas o privadas,
ha sufrido un avance muy significativo. Ciertamente habría que diferenciar las condiciones que podemos encontrar en función del sector de actividad y, por otro lado, el tamaño de las organizaciones. Aquí podemos hablar de grandes compañías que tienen una cultura, unos recursos, unos sistemas de gestión maduros y avanzados, pero el gran reto siempre está en aquellas pequeñas y medianas empresas, microempresas, que de alguna manera pues integran nuestro tejido empresarial y con las cuales, además, pues las grandes compañías de este país se relacionan a diferentes niveles, concurren con ellas en materia de prevención y requieren pues atender una serie de actividades preventivas y una serie de obligaciones. Es fundamental en el ámbito de la cultura preventiva, yo creo que bajo la óptica empresarial, pues definir estrategias, integrar adecuadamente la prevención en sus planes y estrategias de compañía, y intentar que esas estrategias en materia de prevención de riesgos laborales vayan más allá de lo que es la actividad laboral pura y dura, es decir, que seamos capaces de generar una cultura que impregne el antes, el durante y el después del trabajo, ¿no? Que seamos coherentes con esos principios, esos valores preventivos que todos pues necesitamos y todos de alguna manera en todos ellos trabajamos diariamente, y que todas aquellas actividades preventivas que se desarrollan habitualmente en las organizaciones, empezando por lo que es la existencia de unos planes de prevención que integran una serie de políticas, objetivos, recursos, procesos y procedimientos, unas actividades de participación y consulta de los trabajadores, la definición de modalidades organizativas, la realización de evaluaciones de riesgos laborales, planificación de actividades preventivas, actividades de información y formación y de comunicación, actividades, diríamos, de tipo de control operacional, ¿no? Es decir, de coordinación de actividades empresariales con empresas con las que concurrimos en nuestro día a día, vigilancia de la salud, gestión de emergencias, procesos de auditoría, etc. O sea, hay un largo sinfín de actividades, sin olvidar, cómo no, los que hoy están en boca de todo el mundo, la gestión de equipos de protección individual, que son toda una batería, un conjunto de actividades que de alguna manera hemos de ser capaces, que en ese nuevo escenario que vivimos actualmente, se integren de un modo suficiente y adecuado, ya no única y exclusivamente en los centros de trabajo, sino más allá de estos centros de trabajo, en aquella realidad laboral que estamos viviendo en nuestros domicilios, bien sea en el ámbito de lo que es el teletrabajo o por lo que es la convivencia que tenemos todos en casa pues con nuestras familias o seres queridos, ¿no? Con lo cual es fundamental que esta cultura nos impregne a todos, a aprovechar estas circunstancias excepcionales que estamos viviendo pues para bueno, aprender de lo que sería la seguridad más allá del trabajo. Podemos hablar de la seguridad vial en la vía pública y la seguridad pues que en casa pues deberíamos tener todos y verlo bajo una óptica integral. No entrarán cifras, pero ciertamente dentro de lo que son las cifras de siniestralidad, pues bueno, la siniestralidad en nuestros hogares no deja de ser un elemento que tiene unos resultados más que mejorables que pues debemos atender, ¿no? Y creo que bajo la óptica de la seguridad y la salud laboral tenemos una gran oportunidad para trasladar a nuestras casas pues todo aquel buen hacer que hemos venido pues desarrollando durante muchos años. A veces grandes acontecimientos positivos o negativos, como es este caso, lo que hacen es dar grandes impulsos a sectores que de otra manera lo darían en mucho más margen de tiempo. Por ejemplo, señor Vilaoro, si no recuerdo mal, pues tú, ¿no, Xavier, el último día que dijiste, yo no descarto que pasado unos meses, pasado incluso un año, la gente sigue en el supermercado con guantes y mascarilla, por ejemplo. Es decir, que adoptemos otros estilos de vida, estilos que han venido para quedarse. Bueno, aquí el tema es que estamos delante de unas circunstancias de las cuales somos unos grandes desconocedores. Es decir, la naturaleza en este caso, del riesgo biológico. Aquí se ha hablado mucho de lo que son los riesgos psicosociales, etcétera, que son una realidad, son una consecuencia directa de estas nuevas formas de organización y de las consecuencias que lleva esta situación de confinamiento, pero el origen del problema es un riesgo biológico. Y este riesgo biológico lo origina un virus del cual todavía pues, se sabe muy poco. Las consecuencias que puede tener, pues ahora mismo ni los mejores expertos son capaces de calibrar, ¿no? Lo que está claro, parece ser, es que este virus pues, tiene una capacidad de propagación, de contagio importante a través de materiales y de diferente tipo de vectores, pues que pueden hacer que lo que es toda la cadena de suministro en la cual se manipulan pues, determinado tipo de materiales o interactúan personas, pues requiera de medidas excepcionales para poder controlarlo. Ahí nos pone a los prevencionistas en una tesitura y una serie de elementos o puntos de interés y que merecerán debate,
que es hasta dónde llega lo que serían los aspectos de salud pública y los aspectos relacionados con lo que es la salud y la seguridad laboral, lo que sería la afectación en lo que es nuestro marco legislativo en materia de prevención de riesgos laborales, cuándo vamos a tener que considerar en según qué sectores de actividad este virus como un riesgo biológico y, en consecuencia, tendrá que figurar en nuestras evaluaciones de riesgos. Cualquier prevencionista, para poder poner en marcha sus actividades preventivas, debería tener identificado ese riesgo en su evaluación, y de ahí de riesgos laborales. Y a partir de esa identificación, pues poner en marcha toda una serie de mecanismos que están previstos legalmente. Ahora estamos con una situación de salud pública, ¿no? Y vamos a ver cómo nos obliga a actuar en según qué tipo de actividades. Sector sanitario no es discutible, porque ya es un riesgo que tienen muy, muy asumido y que está incluido en sus evaluaciones de riesgos. Pero un sector como puede ser el de los seguros o de la hostelería u otros, pues ese tipo de riesgos no estaba debidamente identificado y evaluado. Evidentemente, seamos optimistas, el virus, el COVID-19, le queda como mucho un año de vida, que es el año de la vacuna. Pero nadie puede decir que no venga un COVID-20 o un COVID que se llame de otra manera, otra amenaza biológica. Yo lo que sí quiero decir, yo creo que al señor Vilarro no le importará, señor Ramón, Juan Carlos, podéis intervenir sobre cualquier tema que estéis oyendo, que discrepéis o estéis de acuerdo o queráis añadir alguna cuestión. Tenéis el micrófono abierto. Sí, no queríamos interrumpir, se ve que nos ha hecho un recorrido completo por el aspecto de las obligaciones legales, ¿no? de las compañías, ¿no? Pero efectivamente yo creo que en estos momentos, primero permíteme también que agradezca la invitación a participar con vosotros en este programa que nos ha hecho también Full Audi y su directora Montse Moré, de la que soy amigo, y quisiera mandarle un saludo en estos momentos tan complicados, ¿no? Que vaya todo bien. Y no, simplemente decir que efectivamente son escenarios nuevos, son escenarios diferentes a los que nos hemos encontrado cualquiera de los prevencionistas, por muy mayores que seamos, ¿no? Y sí es verdad que estamos ahí en ese filo de la navaja, ¿no? De pensar, bueno, pues esto también nos toca a nosotros o qué, ¿no? Yo creo que en estos momentos, aunque estamos en casa, pues durante los días previos a empezar a poder teletrabajar, en las empresas se nos ha mirado con ojos de deseo, ¿no? Lo que no pasa en otras ocasiones, ¿no? Pues diciendo, oye, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer? Ayudarnos a dar información a los trabajadores, a ver cómo podemos organizar esto, de qué nos tenemos que preocupar, de qué no nos tenemos que preocupar. Todos hemos ido aprendiendo en esta situación, hemos ido, yo creo, haciendo todos un poco lo mismo, mirándonos los unos a los otros para no cometer errores o no intentar cometer más errores de los que hayamos podido cometer. Y en cierta medida pues nos hemos dejado guiar, lógicamente, pues por los mensajes de las autoridades. Lógicamente la autoridad sanitaria pues ha ido marcando de alguna manera el paso para todos, ¿no? En nuestro caso pues sí que hemos intentado, evidentemente, pues también ser un poco más previsores, quizás porque una compañía de seguros como Santa Lucía, con 100 años a sus espaldas, que no hubiera llegado nunca si no hubiera tenido esa preocupación tanto por sus profesionales como por los clientes o la sociedad en general, pues hemos intentado, evidentemente, adelantarnos un poco, es decir, pues intentar ir antes de que fuera una exigencia. Nosotros ya teníamos trabajando a la inmensa mayoría de nuestra plantilla en casa, ¿no? Intentando pues prevenir las posibles consecuencias de este maldito virus, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, efectivamente, es un tema de debate. Ahora, si queréis más adelante, pues entramos a debatir si salud pública o salud y seguridad laboral, ¿no? Es el responsable. Pero lógicamente Santa Lucía es una gran empresa y ya tenía el teletrabajo ya dentro de su organigrama laboral, y cual imagino que también pues, la empresa de Ramón. Lo que decía bien Xavi es el tema de las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Los autónomos. Muchos ya teletrabajaban porque el tema de Internet ha ido evolucionando mucho en los últimos tiempos, pero Ramón, vosotros también utilizáis en Acorimbes, imagino, mucho el teletrabajo ya desde hace tiempo, ¿no? Claro, lo que pasa es que en nuestro caso, la situación... Te oímos un poquito bajo, Ramón. Perdón, disculpa, ¿me oís mejor ahora? ¿Sí? Sí, mejor. Perfecto. Vale. En nuestro caso la situación es un poco diferente. Vamos, podríamos hablar de una situación dual, porque por un lado estamos el personal de oficina, que sí puede teletrabajar sin ningún problema. No todo el mundo, pero claro, luego el personal de los hoteles evidentemente tiene que atender a los clientes. Claro. Entonces ahí el teletrabajo es imposible, no complicado, es imposible.
¿no? En el caso del personal de oficina nos hemos adaptado rápidamente al teletrabajo sin ningún problema. Es más, no hemos tenido tampoco grandes inconvenientes. Y ya saltando nuestro caso, esto sí es verdad que va a servir como un espaldarazo definitivo para que las empresas, lo que estabais comentando antes, para que las empresas se modernicen y se tomen muy en serio el tema del teletrabajo, que por cierto, el trabajo sale igual haciéndolo desde una oficina o desde el hogar. Bueno, habrá gente que discrepará, porque dice, hombre, yo no puedo trabajar con los niños aquí corriendo, aquí peleando, sonando, no sé, llamando, bueno, en fin, no es lo mismo, es el hábitat, ¿no? ¿Xavier? Ricardo, hay una broma que estamos hablando nosotros en las conexiones que hacemos de Skype, diciendo que cuando todo esto acabe vamos a tener que poner de música de fondo en las salas de reuniones de las oficinas a vuestros hijos, esos niños llorando por detrás, pidiendo algo, tal, porque si no nos va a faltar algo, ¿no? Pero es verdad que el COVID ha hecho más por el teletrabajo que toda la modernización y la transformación digital. Anda que no ha habido clientes y compañeros vuestros que han conocido a vuestros hijos en una videoconferencia, que no los conocían. Los míos no, pero bueno. Pero en general. Que el teletrabajo era una realidad que se iba a ir imponiendo progresivamente, hubiera habido coronavirus o no, lo hubiéramos acabado viviendo. Es decir, es un proceso de maduración de un modelo, de una serie de incorporación de una serie de tecnologías y una serie de beneficios que se sacan con ese tipo de modelos que realmente progresivamente hubiera ido llegando, ¿no? Esto lo ha acelerado todo, invita a que determinados perfiles profesionales en determinados sectores ya puedan empezar a acelerar ese proceso de tránsito a ese nuevo modelo de teletrabajo, pero ciertamente tenemos pues muchos puestos de trabajo pues que no pueden realizar ese tipo su actividad con teletrabajo y se ven obligados a tener una interacción directa con productos, con personas, con clientes y un largo etcétera, ¿no? Entonces ahí es donde hay un contingente realmente importante de trabajadores que ahora cuando acaben según qué tipo de medidas que se han implementado, pues se encontrarán con una realidad que exigirá pues tomar una serie de medidas de prevención y protección y de seguir siendo previsivos en lo que pudiera venir en el futuro, porque como decimos, este es un caso que no es nuevo en la historia de la humanidad en los últimos años y se va a repetir seguro en el futuro con otros modelos. Lo que hace es afrontar el actual. Ahora tenemos una realidad que es que tenemos a la gente en casa. A mí lo que me preocupa es, uno, que ese teletrabajo que se está haciendo ahora masivamente, con lo que quede luego es igual, lo que hay ahora se haga de un modo seguro y saludable, que seamos capaces como prevencionistas de abordar lo que es ese trabajo de un modo integral, abordar los riesgos de seguridad, los riesgos higiénicos, los riesgos ergonómicos y de factores psicosociales que acompañan a ese tipo de puestos de trabajo, para que como pues, en el marco lo que son pues, las actividades preventivas, como son una evaluación de riesgos, la información y formación de los trabajadores y dotar unas tecnologías y recursos suficientes y adecuados para que más allá de ese entorno familiar que pueda ser más o menos difícil, ¿no? Ese trabajo pues se haga de la mejor de las maneras, ¿no? Y sobre todo de un modo seguro y saludable, ¿no? Y eso requiere pues implementar una serie de buenas prácticas que seguro que luego mis compañeros explicarán un poquito qué medidas han tomado a ese nivel, que son las que podemos y hasta dónde podemos llegar los prevencionistas a día de hoy para ese tipo de trabajos. Hay personas que están en la calle, personal sanitario, fuerzas de seguridad, emergencias y una cantidad de empresas que garantizan la cadena de suministro, ¿no? Para poder hasta incluso ir a comprar pues, a una farmacia o ir a comprar nuestros alimentos. Y ahí también tenemos mucho trabajo, ¿no? Seguro. Pues ahora realmente creo que lo que tenemos que tener atención es en que nuestro hogar es un lugar en el cual también pueden haber accidentes y que más allá de nuestra figura como trabajadores hemos de garantizar pues, que no ocurran accidentes en ese entorno próximo que tenemos, ¿no? No solo por el tema psicosocial, sino pues porque hay lugares como la cocina, el baño o instalaciones en según qué casas, como puede ser una piscina o largo etcétera de lugares que puedan hacernos tener que convivir con riesgos que tristemente en nuestro país cada año pues provocan pues víctimas, ¿no? Y creo que ahí pues ahora hay una oportunidad también para desde las empresas transmitir buenas prácticas, cultura y a través de la formación, ayudar a los trabajadores y a sus familias a interiorizar
todas esas buenas prácticas y que luego cuando nos dejen salir a la calle, esto de llevar un equipo de protección que ahora todo el mundo se pone para ir a comprar hacer la compra al supermercado o a la farmacia, cuando luego vaya a la obra o vaya a hacer según qué tipo de trabajos en cualquier sector de actividad, si hay un requisito que es el de ponerse un equipo de protección, ya no solo por el coronavirus, sino para otro tipo de riesgos, pues lo haga, ¿no? Y eso es una oportunidad que tenemos ahora, que es toda esta situación lamentable que estamos viviendo, pues nos sirva para algo, para aprender lo que hemos hecho mal, lo que podemos hacer mejor y que esta cultura, más allá de lo que es el día de hoy, el día de mañana, pues se quede en todos y cada uno de nosotros y nos ayude a mejorar las condiciones de seguridad y salud, unas condiciones normales de trabajo. Con las que sean las normales entonces, no sean las mismas que hoy. Está claro que desde el mundo de la sanidad, de los seguros, de las mutuas, nos dirían cuántos accidentes se producen en el domicilio. Y eso que es cuando llegamos a casa decimos, ya estoy en casa, estoy salvado, ya estoy hogar, dulce hogar, ¿no? Sí. Hogar, dulce hogar, pero que al final en cifras absolutas, y a mí las cifras no me gustan y cuando son sobre según qué cosas tampoco aún me gustan menos, ¿no? Sí. Pero decir que en España hay más de 400.000 defunciones al año y de las cuales los accidentes de trabajo representan un 0,1%. Estamos hablando que evidentemente no todo el mundo trabaja, cifras absolutas. Los accidentes de tráfico un 0,4%. Los accidentes por causas externas, que son accidentes domésticos u otro tipo de circunstancias, llegan hasta un 3,6%. Según qué tramos de edad, la gente más joven está en las primeras causas de mortalidad en Europa. Ahí tenemos dos colectivos muy vulnerables, que son los niños y la gente mayor, que lo que es la exposición a accidentes domésticos es muy elevada. Y después de problemas cardiovasculares, cerebrovasculares, tumores, los accidentes domésticos y en tiempo de ocio, y enfermedades respiratorias también, que vienen también con un largo historial, por temas de contaminación, etcétera. Los accidentes domésticos se llevan un porcentaje muy significativo de estas situaciones que nadie desea. Con lo cual, creo que hay un trabajo importante por parte de todos ahí. A lo mejor estamos de acuerdo, desde luego, que efectivamente, pues en el mundo en general, en la sociedad, no es lo que más problema genera los accidentes de trabajo con todo el dolor que ello conlleva, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que como todo es un tema de cultura, de ir formando a la sociedad en general, empezando desde los niños, evidentemente, pues ahora estamos aplicando de una forma urgente y obligada pues este teletrabajo y no nos ha dado tiempo de alguna forma a gestionarlo adecuadamente. Entonces lo que estamos viendo es que de momento podemos solucionarlo pues con aquello a donde llegamos, ¿no? Pero podemos ir más allá, podemos, como Xavi dice, cuando terminemos esto, en nuestros programas de teletrabajo ir mejorando la posibilidad de analizar con el trabajador, con el compañero, analizar y decir, oye, vamos a darte una serie de recomendaciones, pero si tú quieres te acompañamos y analizamos tu puesto de trabajo en casa, ¿no? Y de esa manera te podemos ayudar también. Por supuesto, el apartado de niños y mayores, aparte de nosotros, es muy importante a la hora de la educación. Eso entraríamos también un poco ya en los pilares de trabajo de una organización saludable, ¿no? Todas aquellas actividades que se pueden realizar como compromiso con la comunidad son preciosas y están funcionando muy bien. Es decir, aquellas actividades que se realizan puertas afuera de la empresa son muy valoradas por nosotros, porque el hecho de que la empresa te esté ofreciendo de alguna manera ayuda para poder entender cómo funciona la mente de tus niños y poder gestionarlos de una manera adecuada, que le ayudes a los mayores a que no tengan accidentes en el hogar, ese tipo de cosas, o que le enseñes cosas desde el punto de vista de su aplicación práctica en su hogar. Es decir, pues si yo te tengo que enseñar sobre emergencias e incendios, pues qué mejor que enseñarte pues para que no tengas un problema en tu casa, ¿no? Entonces, eso se asimila y se agradece mucho más a veces que todo el esfuerzo que hacemos puertas adentro de la empresa, ¿no? ¿Alguna cosita, Ramón, añadir a todo esto? Lo que pasa es que, a ver, para poner un poco el contrapeso en todo esto, ahora mismo es evidente que por el COVID hemos tenido que teletrabajar muchísimos de nosotros y no hay ningún problema. Es más, incluso todos hemos contado con la guía famosa que hemos aplicado para el teletrabajo, la cual han cumplimentado todos nuestros colaboradores, pero llegado el punto en que pasemos todo esto, nos vamos a encontrar con el eterno dilema de que el teletrabajo
tiene ese pequeño problema de hasta dónde tenemos que evaluar los técnicos de prevención. O vale con la autoevaluación del propio colaborador de su hogar, o porque si al final a futuro nos echamos los técnicos de prevención esto sobre la espalda, es un imposible, porque no podemos evaluar, yo qué sé, en nuestro caso en España nosotros contamos con 930 empleados. Teletrabajar no teletrabajan todos ellos, por lo que he comentado, evidentemente, pero vamos a poder ir a los hogares de todos para hacer una evaluación de su centro de trabajo. Ahí está el debate a futuro de todo esto. Un debate y un reto. Sí. Un reto grande. Exactamente. Un reto. Ahora mismo es el trabajador que ha informado de su consentimiento para que un técnico pueda ir a evaluar las condiciones de trabajo en su puesto de teletrabajo, ¿no? También es verdad que la normativa que tenemos a día de hoy también tiene ciertas lagunas o ciertas carencias. Venimos de un acuerdo europeo del año 2012, ¿sí? Con lo cual tenemos ahí todavía trabajo que hacer para concretar, ¿no?, muchas de las obligaciones o necesidades que se desprenden de estas nuevas formas de organización del trabajo, ¿no? Y también en un aspecto que también es un objeto de debate, ¿no? Lo que sería hasta dónde puede llegar la seguridad en tanto que puede acabar pues sobrepasando lo que son los límites de los derechos o las libertades de las personas, ¿no? Hoy estamos viendo pues que nos van a todos a monitorizar de dónde estamos con nuestro teléfono y un largo etcétera de beneficios que se desprenden de las nuevas tecnologías, pero que también nos ponen en el terreno de la ética, del respeto a los derechos, de la libertad, y que en la seguridad dejan de ser también una realidad que a los prevencionistas pues nos pone frente a un reto importante, ¿no? Que es cómo integramos todos estos nuevos avances tecnológicos, la inteligencia artificial, la gestión de datos, etcétera, etcétera, en lo que es que contribuyan de un modo adecuado a la seguridad y salud de las personas, ¿no? Porque también en algunos casos nos ponen en situaciones de conflicto y de dificultades para poder acceder a según qué tipo de, pues por ejemplo, de lugares, como puede ser el centro de trabajo de un trabajador que teletrabaja. De todas maneras, cuando volvamos a la normalidad, vamos a ver qué contingente queda teletrabajando. A mí, el teletrabajo y lo que comporta, más allá de los riesgos que puedan haber en un hogar, ¿no?, o teletrabajando en cualquier otro lugar, es el tema del riesgo biológico. Al final, todo lo que estamos hablando aquí, el origen de todo es un riesgo biológico que va a perdurar durante mucho tiempo y con el cual vamos a tener que convivir, ¿no? Entonces, me preocupa la gente que esté teletrabajando, seguramente va a ser la que esté en unas condiciones más seguras, el que va a estar interactuando con pacientes, el que va a estar interactuando en una cadena de suministro, atendiendo en un pequeño comercio a clientes que entran por la puerta, aquella persona que está en la logística manipulando materiales en una industria, en la construcción, que cuando te dicen que un virus como el que nos ocupa pues puede estar 24, 48, 72 o no sé cuántas horas pegado a ese material. Pues todo esto sí que me preocupa como prevencionista. ¿Cómo vamos a ser capaces de garantizar ese distanciamiento? ¿Cómo vamos a ser capaces de garantizar que ese virus no circula a través de según qué tipo de vectores, ¿no? Y en lo que es la complejidad de nuestro tejido empresarial y de los diferentes sectores, podemos llegar a garantizar que este virus pues no hace el daño que hace a día de hoy. Todo pasará seguramente porque la población se vaya inmunizando y luego que tengamos pues terapias de combate, vacuna incluida, pues para minimizar lo que es ese riesgo. También decir que la población que está más expuesta y que realmente sufre de un modo más acuciante las consecuencias de este virus es población que seguramente no trabaja. Eso no habría que verlo de vista. Nosotros podemos ser vectores de contagio a ese colectivo, pero donde está haciendo más daño ese virus es a un contingente de la sociedad que ya no está seguramente la mayoría pues en edad de trabajar. Bueno, Dime, perdón, claro, sí. Ricardo. Sí. No, iba a decir que de acuerdo, que lo único que pasa es que yo creo que centrarnos en un problema como una pandemia de este tipo, que es la primera vez que la hemos vivido y ojalá que sea la última que vivimos, y pensar que la empresa en este caso puede ser la solución pues para evitar este tipo de situaciones, es complicado, ¿no? Es complicado porque quizás está claro, parece que estamos viendo ejemplos en algún otro país en donde efectivamente la detección precoz de aquellas personas que han podido ser o que eran portadoras y el aislamiento es lo que ha generado el menor contagio y lógicamente las menores consecuencias tan dolorosas que estamos sufriendo nosotros, ¿no? Entonces es verdad que la empresa puede efectivamente
volcarse de alguna manera en ayudar al colectivo cuando tiene que volver al centro de trabajo, y en eso es lo que tenemos que centrarnos. Nosotros tenemos un proyecto ahora que le llamamos D+1, Día D+1, en el que está trabajando un gran colectivo de la organización, desde el área de recursos humanos y en general el área de producción, y estamos pensando en absolutamente todo lo que tenemos que intentar poner en marcha para facilitar esa vuelta escalonada al trabajo. Ahora vamos a entrar en ello, Juan Carlos, en los casos prácticos de empresas, porque ese es el gran quid de la cuestión, ¿no? El regreso. Llevamos 24 días confinados, estaremos, la cuarentena de los 40 días se cumplirá, lamentablemente, y a lo mejor se amplía el regreso. Esto, hay personas que tienen agorafobia, hay personas que tienen mucho temor, son hipocondríacos, es decir, oye, estoy trabajando codo con codo con el compañero de al lado. No, ahora tendremos que guardar unas distancias. De todo eso hablaremos, pero hay que hablar a martes 7 de abril, porque lamentablemente, para bien o para mal, este virus va cambiando todos los días las informaciones son nuevas, así que hemos de hablar a 7 de abril, y yo os he de preguntar como empresas las medidas que estáis tomando o que habéis tomado a día 7 de abril, porque a lo mejor las que vais a tomar a 7 de mayo pues van a ser muy distintas. Ramón Pradera es licenciado también en Derecho por la Universidad de Deusto. Es técnico superior en prevención de riesgos laborales y máster universitario en asesoría jurídico-laboral, con experiencia en el ámbito de la prevención desde el mundo industrial y de la prevención también hasta el sector servicios, en el que está ahora como responsable de servicio de prevención propio de Accor Inves. Desde vuestra empresa, señor Pradera, Ramón, ¿cuáles son las primeras medidas que tomasteis cuando se decretó el estado de alarma o cuando empezaron a circular las noticias del COVID-19? Que en aquel momento era coronavirus. En aquel momento era coronavirus, sí, lo hemos ido cambiando de nombre, pero, ahora SARS-CoV-2 los efectos eran los mismos. Sí. Hombre, nosotros ya desde un primer momento yo transmití a la dirección una preocupación que la dirección además hizo suya, y era qué íbamos a hacer con estas personas que tenían, primero las colaboradoras que estaban embarazadas, las colaboradoras o colaboradores que en su caso podían tener problemas de diabetes, que podían tener problemas de corazón, problemas respiratorios. ¿Qué íbamos a hacer con ellos? Sobre todo en unas circunstancias donde la sanidad no daba de sí, estaba completamente colapsada. Nosotros lo que hicimos en ese momento, y ya estoy hablando, fijaos, en la primera semana del mes pasado, que parece que ha pasado siglos, pero estamos hablando de hace un mes, sobre el día 6 o así aproximadamente el mes pasado, yo propuse, junto con la dirección, y lo transmitimos a todos los centros de trabajo, a todos nuestros hoteles, que transmitieran a sus diferentes empleados de los hoteles que quienes tenían alguna patología previa o quienes estaban embarazadas. Las embarazadas están siempre más identificadas, evidentemente, ya lo sabéis, pero quien tuviera alguna patología previa, que se pusiera inmediatamente en contacto con su centro de salud. Para que se tomara alguna medida con respecto a esa gente. Y viendo el colapso que había, al final decidimos de manera unilateral mandar a todo ese personal a casa. Preferimos cortar de raíz y evitar cualquier riesgo. Esa es una de las primeras medidas que adoptamos. Posteriormente, evidentemente, todo el tema de geles, buscamos mascarillas como posesos, cosa complicada y muy complicada también a día de hoy, como todos bien sabemos. Nos proveímos de productos de limpieza también, los más óptimos que podíamos usar para este problema, y bueno, y así hemos ido tirando, y ahora mismo pues nos encontramos con los hoteles cerrados y hay algo menos de problema, pero hay gente trabajando en los hoteles porque por la orden que tuvimos de cierre de los hoteles, se nos deja mantener personal de mantenimiento y personal de vigilancia en los hoteles. No está el problema de que están con los clientes, no hay clientes, pero hay personal allí que hay que cuidar también.
Seguro que sí. Y ojalá abran pronto esos hoteles, porque será muy buena señal y porque necesitamos ingresos de turismo que posiblemente este año sea nacional. ¿Habéis instaurado alguna medida diferente de las que habéis adoptado hasta ahora por lo diferente de la situación, Ramón? Pues nosotros ahora mismo, y ya centrados un poco en todo ese personal que está ahora mismo en los hoteles, que están cerrados al público, sí, pero que evidentemente tienen que tener un mantenimiento como cualquier otro edificio que tiene un mantenimiento, y además así está previsto en la orden correspondiente, efectivamente. Para que cuando abra esté en perfectas condiciones, claro. Claro. Y además también en la orden de cierre también se ha previsto, mediante la misma, el que haya personal allí pues para vigilar el hotel y para todas estas labores. Entonces, esa gente que está realizando estas labores, para no dejarla desatendida, se han estado buscando medios y en esas estamos. Ahora mismo vamos a instaurar un sistema para proteger a toda esa gente. Para protegerla estamos hablando de cualquier contratiempo que puedan tener, cualquier desmayo, cualquier problema que pueda tener, imaginaos, Dios no lo quiera, pero que pueda tener un infarto, que puedan tener cualquier problema de salud o cualquier contingencia. Pues estamos tenemos ya un sistema que ya se instaurará en breve para proteger a todo este personal. Esa es lo mejor, y además una cosa que de cara a futuro será interesante, tal como se está haciendo en la industria, en siderurgia, en cantidad de sectores que se están usando sistemas del tipo. ¿Alguien quería intervenir, Xavier? ¿Sí? No, la línea que comenta Ramón, aquí lo que es realmente seguramente ha cogido a muchas compañías a contrapié es el tema de disponer de planes de emergencia o autoprotección, gestión de crisis y de recuperación adecuados. Es decir, cualquier compañía tiene la obligación de tener desplegadas medidas para actuar en caso de emergencia. Tradicionalmente siempre hemos venido viendo nosotros como auditores de muchas compañías full audit, pues planes de emergencia que abordan las situaciones de incendio, de evacuación, primeros auxilios, en algún caso pues algún aspecto químico del tipo fuga, derrame, etcétera. Pero situaciones de crisis como la que estamos viviendo hoy, yo diría que un pequeño porcentaje de planes de autoprotección las prevén. Es decir, que aquí es donde tenemos realmente una línea de trabajo y aprendizaje, que es que más allá de cumplir con obligaciones, los planes de emergencia y autoprotección a nivel organizacional de empresas, si queremos simplificar, pues tengan el recorrido, tengan el alcance que realmente merecen, ¿no? Y que contemplen ese tipo de situaciones, porque se pueden producir, y cuando se producen nos damos cuenta que realmente la capacidad de reacción, de gestionar una situación de crisis, y ahora lo que nos viene, que es tener un plan de recuperación, pues tenemos carencias significativas, ¿no? Entonces ahí es un área de trabajo importante. La administración las tiene, ya tiene dificultades para poder abordar la realidad de un modo completo, pues en las organizaciones privadas, y ya no digo las pequeñas compañías, pues es una realidad pues mucho más compleja, ¿no? Fíjate, perdona que te interrumpa. En ese sentido, fíjate que es una cosa muy curiosa, pero muy compleja también en cuestión de planes de emergencia, que los hoteles que se están medicalizando tienen que tener un plan de emergencia completamente diferente. Claro. Y el hacer una coordinación, un poco volviendo al inicio, a la coordinación de actividades empresariales con la administración para ello, es un tema muy complicado. Imagino. Lo sabemos por compañeros del sector. Entonces, bueno, pero mira, también os digo una cosa, y para sacar una experiencia positiva de todo esto, el ser humano es el único animal, creo, que se adapta rápidamente a cualquier circunstancia, y en este sentido yo creo que estamos sacando lo mejor de nosotros mismos. También es el que tropieza dos veces con la misma piedra. Esperemos que no. Esperemos que no. Ya sea con el mismo virus. Esperemos que no. Eso
sí, pero bueno. Me apunto a que sea que nos adaptamos lo más rápidamente posible a las nuevas situaciones. Juan Carlos Sáez de Rús es licenciado en Derecho, ingeniero técnico industrial y técnico de prevención en seguridad, higiene, ergonomía, psicosociología. También es auditor en prevención. No digo cuántos másters tiene porque nos quedan 20 minutos de programa. Más de 25 años gestionando seguridad y salud en la empresa de Fomento de Construcciones y Contratas, en sus servicios ciudadanos, varios años en labores de consultoría técnica y auditorías de tercera parte en Fulaudi y Audelco. Digo todo esto para que vean ustedes el potencial humano y el potencial de saber que tenemos en el programa. Está aquí como responsable de Bienestar y Salud del Grupo Santa Lucía. Don Juan Carlos, ¿qué recursos estáis utilizando en vuestra empresa o de qué manera mantenéis a los empleados informados, no sé si minuto a minuto, día a día, de la evolución de la situación? Pues minuto a minuto, día a día y varias veces al día. Es verdad que en ese sentido estas compañías tienen la suerte de contar con un equipo de profesionales potente, ¿no? Y en el área de comunicación y RSC, en este caso, pues nosotros lo tenemos, ¿no? Entonces, lo importante, yo creo también, hablando del plan de gestión de crisis, y le doy la razón a Xavi en esto, es que hayamos previsto esto con antelación, porque si no, luego es muy difícil hacerlo en tan poco tiempo y con tanta complicación. Entonces, aunque haya que adaptar, nosotros sí que ya partíamos de ese plan de gestión de crisis que de alguna manera nos permitía tener un poco el guión de cómo teníamos que hacerlo. Entonces, en el momento en que se pone en marcha el mecanismo a 1 de marzo y empieza a constituirse un comité de coordinación y comunicación, se pone en marcha el comité de crisis que ya existe y que ya está formado y que no había tenido que afrontar una crisis de este tipo, pero sí habíamos tenido que afrontar alguna otra por un pequeño incidente en uno de nuestros centros. Pues claro, el conjunto de profesionales nos ponemos todos a dar lo mejor de nosotros mismos. Entonces, comunicación, pues comunicación es que no para continuamente. Si tengo que haceros una lectura de la cantidad de comunicaciones internas que se han realizado, gestión de comunicaciones externas, información que hemos volcado en los portales de comunicación de la compañía, en las distintas actividades que tiene, no pararíamos, necesitaríamos más de una hora solo para decir eso, ¿no? Entonces, sí que es verdad que el trabajo conjunto de cada parte de la organización lo que nos ha permitido es que cada uno en el sector que mejor conoce y que mejor sabe defender, pues ha podido aportar la información necesaria para poner en marcha los distintos proyectos. Todo lo hemos basado fundamentalmente en una comunicación fluida y sincera con los trabajadores y con los representantes de los trabajadores para decirle en cada momento esto es lo que creemos que tenemos que estar haciendo, ¿no? Como hemos hecho ese esfuerzo desde el inicio de enviar a toda la totalidad de la plantilla que se podía estar en teletrabajo, hacerlo desde casa, pues de esa manera hemos evitado un primer riesgo, ¿no? Lo antes posible. Y después, a través de, como digo, del portal de comunicación, del portal de formación, estamos permanentemente día a día colgando pues informaciones, cursos de formación, actividades de todo tipo que ponemos a disposición de los trabajadores. Entonces, entre la parte interna y la parte externa a la que estamos sometidos, empresas de este tipo, que tenemos que dar una comunicación continua, pues yo creo que podemos llegar incluso a tener un exceso, ¿no? de información hacia los trabajadores, pero bueno, estamos pidiendo incluso feedback a los trabajadores para ver si se necesitaría hacer otro tipo de comunicados, otro tipo de informaciones, y yo creo que la respuesta que estamos obteniendo es creo que bastante buena y que nos va a servir precisamente para después, que si nos da tiempo hablemos del día después, ¿no? De qué podemos hacer también para el día después. Ahora hablamos del día después, pero me hablabas de algo muy bonito, del fomentar la solidaridad de los empleados. Sí, eso es un tema que ya se viene trabajando lógicamente hace mucho tiempo a través del área de responsabilidad social corporativa, y aparte de que directamente muchos compañeros se han puesto manos a la obra a dar ideas a la compañía de qué podíamos hacer, se ha lanzado pues un programa que se llama El Reto, en el cual hemos ido recibiendo multitud de propuestas de muchos compañeros, y las estamos todas condensando pues para que tengan, digamos, una mayor potencia, ¿no? Entonces vamos a trabajar con alguna ONG dedicada o con orientación tecnológica, con alguna otra ONG con orientación de ayuda directa a quien más lo necesita, y por supuesto sin olvidarnos de los mayores, ¿no? Entonces os podía referenciar pues alguna campaña ya puesta en marcha
compañeros que ofrecen minutos para estar en contacto con personas mayores y atenderles telefónicamente. En el caso de clientes también, porque tenemos clientes pues, que llamamos senior, pues para estar en contacto con ellos. En este caso lo hacemos con Fundación Grandes Amigos, un proyecto que llamamos Ilumina una Vida con Fundación Alares. Con Cruz Roja estamos en el hashtag Todo Saldrá Bien, haz lo posible también para hacer donación. La empresa ha propuesto que los trabajadores hagan una donación y la empresa duplica la donación que hagan los trabajadores y todo se le da, en este caso, pues a una de las ONGs para que podamos llegar de una forma más potente y luego pues con atenciones telefónicas, intentando preocupar que los compañeros también se puedan preocupar de vecinos que puedan estar desfavorecidos en su zona, por supuesto con concursos fotográficos de cómo están haciendo el trabajo, esto que llamamos los héroes en este momento, ¿no? Y concursos de dibujo para niños. Es decir, la cantidad de iniciativas es tal y el derroche de generosidad que están realizando todos los compañeros o que estamos todos intentando hacer, yo creo que tendrá un reflejo cuando terminemos. Todo esto tenemos que ponerlo, digamos, en bonito, ¿no? Y enseñarlo porque será increíble el trabajo que se ha puesto en marcha. Pero es evidente que Full Audit, Santa Lucía, Corimbes, todas las empresas del país, incluso las pequeñas, medianas, hasta los autónomos, estamos viviendo el día a día, pero hemos de estar pensando en el día después, como ahora decía Juan Carlos, en el regreso, en el plan de recuperación que decía Xavi. Es inevitable, hay que pensar en el regreso. Cerrar puertas es fácil y rápido. Abrir puertas no va a ser tan fácil y sobre todo no va a ser tan rápido. Va a ser a lo mejor muy doloroso en lo que es el tiempo y en lo que es la gente que tenga que empezar, la gente que se tenga que quedar en casa. Se puede alargar en el tiempo esto, Xavi, bastante. Sí. Bueno, al final, sí, realmente ahí vivimos en una incertidumbre importante, ¿no? Total. Al final, lo que estamos haciendo ahora son hipótesis, dibujamos escenarios. Sí. Vivimos delante de una realidad que, bueno, que se está analizando cada día, hay cambios, hay novedades, hay nueva información, conocemos mejor la realidad que estamos viviendo, pero ciertamente va a ser un proceso gradual. Los estudios que hay nos sitúan en niveles parecidos a los que teníamos en febrero dentro del primer trimestre del año 2021 y los escenarios más pesimistas nos sitúan en volver a una actividad parecida a la que teníamos antes de la crisis en el último trimestre del 2021, ¿no? Con lo cual la horquilla no deja de ser importante, la afectación a nivel sectorial va a ser muy distinta, la afectación a nivel de tamaño de compañías va a ser muy distinta, con lo cual generalizar en lo que es la realidad que vamos a vivir es difícil, ¿no? Lo que sí que está claro es que va a ser un proceso gradual, va a ser lento y que va a precisar, pues bueno, ya más allá de esta cantidad de trabajos, bueno, de esfuerzos de solidaridad que Juan Carlos acaba de explicar, que son impresionantes, va a hacer falta una gran solidaridad interempresarial a todos los niveles para que entre las relaciones de cliente-proveedor, en todo lo que nos ocupa, ya no tanto la parte económico-financiera, sino la parte, diría, de personas, ¿no? La parte humana de lo que es nuestra sociedad civil y empresarial. La empatía. Tengamos la capacidad de ayudarnos para salir adelante. Nos tendremos que reinventar, habrán sectores de actividad que tendrán que cambiar de modelo, algunos es posible, hasta incluso algunos puestos que al final acaben desapareciendo, aparecerán de nuevos y lo que hay que hacer es, bueno, pues irse preparando para una nueva realidad que no va a ser la misma, la normalidad no va a ser la misma que la que había antes de lo que estamos viviendo y que va a ser un proceso gradual. En lo que nos ocupa en materia de seguridad y salud, pues bueno, tenemos ahí retos importantes, ¿no? Ese escalado, esa incorporación gradual de las personas al trabajo, pues va a ser complejo, ¿no? En algunos sectores más que en otros, va a requerir de medidas en el ámbito de la seguridad industrial o laboral, en la parte de higiene industrial, en la parte psicosocial, ¿no? En la parte ergonómica, pues bueno, a lo mejor esa queda más neutra en todo esto. Antes hablábamos de las infraestructuras críticas. ¿Cuántas pequeñas y medianas empresas tendrán por ahí almacenes de productos químicos inflamables, otro tipo de sustancias que con lo que es el confinamiento no tienen capacidad para atender debidamente, ¿no? O sea, tenemos microinfraestructuras críticas para un negocio que poder mantenerlas en el tiempo ahora mismo es altamente dificultoso, ¿no? Entonces, pues bueno, va a ser un proceso complejo, pero que yo estoy convencido que, bueno, que la experiencia acumulada por todos los que nos dedicamos a la prevención, seguro que con esas grandes dosis de colaboración, cooperación y solidaridad
entre todos hemos de sacar lo mejor de nosotros y afrontar estos retos pues de un modo pues adecuado, ¿no? Hay cosas que sí que me preocupan, ¿no? Como es el tema de coordinación de actividades empresariales, las situaciones que se pueden plantear de riesgo y grave inminente frente a una situación como la que se desprende de lo que es la presencia de ese virus. Los temas de vigilancia a la salud. Antes Juan Carlos apuntaba un poquito así tangencialmente el tema, ¿no? Es decir, bueno, esos controles de si estás o no contagiado, ¿quién los debe hacer? ¿La administración pública? ¿Los tiene que hacer la medicina del trabajo? ¿Entrar dentro de lo que es la vigilancia de la salud? Todo eso son retos que se nos plantean en el corto plazo y en el medio y largo pues ya no hace falta que ¿Van a ser obligatorios o no? No lo sabemos. Claro, es verdad que ahí vamos a ¿eh? estar un poco en el día a día del boletín oficial, ¿no? Pero está claro. Es verdad, pero por lo menos yo lo que sí veo como también, si hay que ver positivo algo es el que estamos mucho más atentos y mucho más pendientes en intentar hacerlo bien y hacer todo lo que tengamos que hacer para ese regreso, ¿no? Cosa que a lo mejor en otros momentos los prevencionistas siempre nos podemos quejar, ¿no? O ya cada vez menos, evidentemente, y depende de qué empresas, pues no nos podemos nos debemos de quejar, pero siempre nos quejamos que no nos hacen mucho caso y en este momento sí que nos están haciendo continuo caso. Nosotros estamos, el área de bienestar y salud está en todos los comités que se han organizado, tanto el de crisis como el de coordinación y comunicación, como en el de recursos humanos. Es decir, afortunadamente saben que nosotros debemos estar ahí apoyando, ayudando y poniendo encima de la mesa todo aquello que hemos tenido que aprender a lo largo del tiempo y aplicar a lo largo del tiempo, ¿no? Y en ese sentido, pues yo estoy seguro que todos estamos pensando en lo mismo, que todos nos estamos encontrando con las mismas dificultades en este momento, tanto de adquisición de medios, pero sí que lo tenemos en planificación y estamos generando un proyecto. Y como estamos generando un proyecto, es la mejor manera de hacer las cosas bien. No improvisar, no decir, bueno, esto no sé si es cosa mía o no es cosa mía. No, vamos a pensar que es cosa nuestra y después ya veremos si nos dejan realmente hacerlo o no nos dejan hacerlo, o si la administración termina teniendo suficiente capacidad pues para de alguna forma llegar a toda la población, ¿no? En este sentido. Ahí quería, perdonarme, intervenir. El gobierno va a contar, está contando con algunos prevencionistas en su gabinete de expertos para evaluar cómo hay que empezar a abrir de nuevo el país. ¿Cuenta con vosotros? Yo no sabría decirte, Ricardo, si es así. Te lo digo porque yo que abordo temas de medicina, los médicos sé que ahora están ahí al frente del cañón y bienvenidos y un abrazo muy fuerte, siempre se quejan de que se toman las medidas sin preguntarles a ellos, ni a los médicos ni a los farmacéuticos. Por eso digo, a lo mejor tampoco los expertos en prevención les están pidiendo, no sé, aunque sea opinión de un profesional experto, ¿no? Yo no tengo la certeza, pero estoy convencido que en el marco de lo que son los diferentes ministerios y organismos, como son, por ejemplo, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, pues hay gente más que competente, la más competente, y que seguro están en coordinación con quien corresponde para asesorar en este tipo de cuestiones. Lo que quiero pensar como ciudadano, como técnico de prevención y en el ámbito de las empresas, ¿no? Quiero creer que sea así. Ramón, esperemos que sea así. Sí. Ramón, vosotros estáis evidentemente pensando en el día después. El que se abran los hoteles va a significar mucho, igual que cuando se abran los bares y se abran los restaurantes. Permíteme que te sitúe a esos niveles porque significa afluencia de gente, significa movilidad, pero ¿lo veis escalonado? ¿Veis cómo lo tenéis en la cabeza en este momento? Cosa que sé que mañana se puede desmontar, lógicamente, o la semana próxima. Entiendo que no vais a abrir todos los hoteles de golpe. Eso dependerá también de la administración central, pero... Claro, depende de la administración y depende, evidentemente, también de las decisiones ya a nivel empresarial que deberán de tomarse. Ahora bien, lo que sí es un tema muy complejo, pero a la vez muy bonito, es cómo vamos a conseguir aunar la calidez que tienes que tener en el trato con el cliente a la distancia que tienes que mantener ahora mismo
por temas de salud. Ese va a ser un problema, ¿eh? Ese va a ser un problema porque los latinos somos de darnos abrazos. Eso va a ser un problema. Nuestra cultura choca con eso. Anoche escuché a una entrevista que le estaban haciendo a Iniesta en la radio y efectivamente, claro, le estaba preguntando un poco por la cultura japonesa, ¿no? Y claro, ellos allí tienen menos problemas y han tenido menos problemas, lógicamente, en adaptarse a todo, al uso de la mascarilla, al que como no se tocan habitualmente, pues no tienen esa problemática, ¿no? Pero, en fin, ese día después, como tú decías, es que es muy importante. Por eso nosotros le hemos denominado el proyecto D+1 y ahí, como os decía antes, en ese proyecto está colaborando toda la organización para que no se nos olvide nada, ¿no? Y muchas de las actuaciones que vamos a hacer en ese D+1 que están relacionadas con esa necesidad de guardar las distancias, de reforzar la limpieza de edificios, de disponer, lógicamente, si nos es posible, de mascarillas para facilitarle a los trabajadores, porque seguimos viendo que esto es un tema estructural que puede generar un problema, incluso es un problema ético. Fijaros qué problema podemos plantearnos si los profesionales sanitarios siguen sin tener acceso a mascarillas. Parece lógico que las empresas adquieran esas mascarillas y se las faciliten a los trabajadores, detrayéndolas del mercado y para esos profesionales que la necesitan mucho más. Pues todo eso hay que ponerlo encima de la mesa, ¿no? Pero vamos, la empresa va a hacer todo el esfuerzo posible en cumplir al máximo y a rajatabla todas las medidas higiénicas que ya conocemos, que ya son recomendadas y que se van a implementar, porque lo de la mascarilla hasta ahora no nos lo han empezado a decir, y por supuesto todas aquellas actuaciones que dentro de esos pilares del área de bienestar y salud se vienen desarrollando en la empresa desde hace muchos años, se están reforzando durante este momento y ya se van a quedar, y se van a quedar ahí estructuradas en los cuatro pilares del área de bienestar, tanto en la seguridad de salud como en el compromiso con la comunidad, como en la cultura del bienestar organizacional y en el estilo de vida. Y yo creo que eso va a ser algo positivo que también vamos a poder sacar de esta situación. Por eso, cada vez que tenemos algo que nos hace reflexionar, a la vez tenemos la ventaja de que podemos avanzar en esa relación y en esa mejora en la seguridad de salud para todos los trabajadores. ¿Estáis a favor de los test preventivos para saber las personas asintomáticas que puedan estar contagiadas del COVID-19 o incluso aquellas personas que hayan pasado sin saberlo y tengan los anticuerpos? ¿Estáis pues yo creo que es una buena medida, pero claro, hay que contar con que no podemos obligar tampoco al personal. Tendremos que escuchar qué nos dice la autoridad en ese sentido. Acceso a esos test podemos tener, porque a través de servicios de prevención ajenos, a través de proveedores, podemos tener acceso a diversos test. Los podemos tener como un ofrecimiento hacia los trabajadores desde nuestro servicio médico, ¿no? Lo podemos hacer de una manera voluntaria. Y hombre, parece que ya no hay mucha duda en que tener detectadas aquellas personas asintomáticas pero que pueden ser portadoras del virus puede ser una muy buena manera de evitar que se siga produciendo esa transmisión. Pero digo, iremos en el día a día, como tú decías, Ricardo. Hoy es el día que es, 7 de abril, y mañana puede ser otro día. Sí. Oye, y estamos en plena Semana Santa y como si no estuviéramos, ¿eh? Y como si no estuviéramos. Dime, Xavier. No, yo también estoy de acuerdo, Marineo, con Juan Carlos, en que realmente estas pruebas son necesarias, son útiles. El debate lo tenemos en el marco de lo que es las normas que regulan, ¿no?, los aspectos laborales y de algún modo los aspectos de prevención de riesgos laborales, ¿no? Es decir, ¿en qué momento en el marco de la vigilancia de la salud pues vamos a tener una situación que pueden pasar dos cosas? O que la administración establezca algún tipo de disposición que obligue a cualquier trabajador que para que se incorpore al trabajo pase ese tipo de pruebas y ahí todo el mundo pasa por el mismo filtro. Otra realidad que es, si nos alineamos con lo que es cómo se gestiona la prevención a día de hoy en nuestras compañías, haya alguna disposición que determine en el marco lo que es, como se hace habitualmente, en una evaluación de riesgos laborales se identifica un riesgo biológico entre los cuales está identificado este riesgo en concreto y a través de lo que es la medicina del trabajo, sea porque hay normativa específica o porque hay un acuerdo con los trabajadores y empresa, se establece que para incorporarse a un puesto de trabajo ese reconocimiento médico va acompañado de un protocolo y de ese tipo de pruebas. Entonces estamos de algún modo pues a expensas de lo que el marco jurídico que regula las actividades preventivas que hemos venido desarrollando habitualmente sufra algún cambio para adaptarse a esta nueva realidad.
y poco más. El tema es que luego pueda ser de carácter obligatorio, pueda ser voluntario, y entraríamos en discusiones sobre los temas de discriminación, ese tipo de variables que son más complejas. Pero realmente, para mí la dificultad, perdón, Estiva, en cuántas organizaciones se va a identificar el riesgo biológico, porque muchas no lo tienen identificado como un riesgo, y menos un riesgo de esta naturaleza asociado a un virus como este, que a priori debería clasificarse, no sé yo, como categoría 4. Y en consecuencia hay un Real Decreto que regula muy claramente cómo abordar la gestión de un riesgo biológico asociado a según qué categoría de microorganismos que generan según tipo de problemas. ¿Ramón? Y eso es donde realmente... Sí, 100%. Lo que pasa es que constitucionalmente el tema de los reconocimientos médicos y el tema de la intimidad... La protección de datos. No, además de la protección de datos jurisprudencialmente, y hay mucha jurisprudencia que al final avalan ciertos comportamientos en razón a un bien superior, que es la salud general. Y en este caso quizás se podría concatenar todo este tema del coronavirus, que por la salud general se obligara en el reconocimiento a hacer pruebas a este respecto. Eso confronta con el tema de la intimidad y tal. Pero Ramón, creo que es complicado. Creo que el gobierno tiene argumentos para poder hacerlo, en el caso de que quisiera hacerlo. Sí, pero ya no hablamos solo del gobierno, que al fin y al cabo es legislativo lo que es el Congreso, lo que es el gobierno, que es ejecutivo. Ya hablamos del Poder Judicial y de los tribunales, que a ver cómo interpretan todo esto. Nos abren incógnitas, pero muy interesantes. Ahora bien, es verdad que al final estás defendiendo la salud general, que es algo que jurisprudencialmente se está avalando como obligación cuando se hace obligación de ciertas pruebas en los reconocimientos médicos. Sí, y un poquito en esta línea también hay un tema a valorar, que es la disponibilidad de medios para hacer esas pruebas. Lo digo porque en ese proceso gradual de incorporación al trabajo, dices, ¿y a quién se va a facilitar los medios antes para que hagan esas pruebas y se puedan incorporar al trabajo? Podríamos incurrir en una situación en la cual estuviéramos generando pues una ventaja o una desventaja para determinadas compañías en determinados sectores. Es decir, el que antes tiene los medios para hacer las pruebas, antes se puede incorporar a la normalidad y antes puede estar en el mercado, pues está en una posición de ventaja respecto a aquel que todavía no la ha podido hacer. Con lo cual, por eso es la administración la que tiene que a ver cómo lo hacemos, porque si no alguien se va a quejar, dirá, oiga, escuche, esta compañía, la competencia, ya tiene los medios porque se los han facilitado o los ha adquirido por este canal y ya está activo y yo estoy en cola esperando. Esto es como ponerse en lista de espera de los hospitales, ¿no? Puede ser lo mismo decir, a ver, yo, compañía, cuando tengo en mi lista de espera para la normalidad. Como la película Virus, un sorteo y cada día se vacuna a los que han nacido ese día, ¿no? O sea que... Hay un tema importante y que podría ser usado en este momento y se podría replantear: las mutuas. Las mutuas tienen cantidad de medios que están ahora mismo infravalorados. En este sentido se le podría dar una nueva vuelta al tema de las mutuas. Ahora bien, para ello se tendría que es un tema complicado, de una manera valiente. Es un tema complicado. Ahora mismo están como están. No oculto nada si lo digo, todos lo sabemos. Bueno, o a los servicios de prevención ajenos, ¿no? Dotarlos de recursos y de capacidad para actuar de un modo efectivo en este ámbito, ¿no? Como decía, al día a día. Y el día a día es el día 26, de momento termina el estado de alarma. Ya la semana que viene se vuelven a levantar prohibiciones para sobre todo el tema de la construcción, es decir, volvemos a como estábamos hace 15 días, no únicamente servicios esenciales, sino también otras actividades laborales. Vamos a esperar que sea el día 26, que se alargue una semana más, que lleguemos... Bueno, aquí el otro día la señora Martín de Bustamante, Conchita, decía, Hacienda, lo decía aquí públicamente, Hacienda creo que va a abrir el 15 de mayo.
La agencia tributaria. Claro, es una pista, ¿eh? Que la agencia tributaria diga que va a abrir Si tienen fecha, Vamos, es buena referencia, sí. Que además es San Isidro y es un viernes, o sea, con lo cual es un 15 que nos lleva... La realidad yo creo que es más tozuda que el deseo, ¿no? Y entonces, mientras no se consiga realmente tener claro que hay un control en el contagio y en las personas que siguen teniendo que ingresar en los hospitales, pues no les quedará más remedio que mantener un poco el aislamiento, ¿no? Aunque no sea tan estricto como el que tenemos ahora, ¿no? Pero fíjate, Juan Carlos, os comento esto porque hoy el Consejo Escolar prácticamente ha decidido, que no haya más curso presencial. Que los niños, las universidades ya sabemos que ya hace días decidieron terminar el curso presencial. El resto de enseñanza del país, desde preescolar hasta bachillerato, pues prácticamente no van a ir hasta septiembre. Otro reto para la vuelta. Lo que decíamos, el riesgo laboral del domicilio, compatibilizamos el ocio y el trabajo. Muy bien, tú puedes ir a trabajar el 15 de mayo, pero el pequeño o el adolescente no va a ir a clase. A lo mejor se le va a invitar a que salga a pasear y en caso de Madrid pues vaya dando vueltas por el Retiro y en el caso de Barcelona por la Ciudadela, no lo sé. Es complicado. Pero muy complicado. Solos los niños no se pueden quedar. Y con los abuelos, y con los abuelos, como venía pasando hace un tiempo, pues va a ser complicado ahora. O sea, cuidado con lo que era el soporte que daban las familias, gracias a Dios, la gente mayor, con la que estamos viviendo. Vamos a ver cómo lo encajamos. ¿Cuántas familias la pensión del abuelo o de la abuela era fundamental? Y lamentablemente... lamentablemente ese abuelo y esa abuela... Una necesidad estructural, claro, de decir, yo no puedo dejar a los niños solos en casa, y no tengo medio para dejar a los niños que me los guarden en una guardería o en un colegio o en una actividad o en un campamento, ¿no? Entonces es otro hándicap con el que se van a encontrar que no es el habitual, el de llegar a vacaciones y decir, bueno, nos repartimos las vacaciones o nos vamos al pueblo si es que tenemos también familia en el pueblo, ¿no? Bueno, a mí esta realidad me hace entrever que esa incorporación gradual al trabajo, nos guste o no nos guste, por un tema de equilibrio social y de que todo funcione dentro de una normalidad, nos va a llevar hasta después de verano, tristemente. Para que se puedan incardinar actividades educativas con actividades profesionales, pero si no es difícilmente sostenible. Pero no nos olvidemos de cuál es el tejido empresarial de España, que es que el 95% son pymes y micropymes, que es que su trabajo es en contacto con el cliente, fundamentalmente, y entonces ahí no podemos hacer eso. Entonces las grandes empresas o las empresas que tienen oficinas con 500.000 o 2.000 trabajadores, es que eso es el 4% en total o el 5% de todo el tejido empresarial. Ese es el verdadero problema con el que nos encontramos a la vuelta de la situación en la que estamos. Ramón. Y que muchos ya no van a estar porque a ver un autónomo cómo se está manteniendo y se va a mantener hasta poder volver a su negocio. Sí. Es triste, pero es así. Yo antes comentaba con Ricardo también un colectivo del que no hablamos, que son las personas que trabajan a través de empresas de trabajo temporal. Es decir, hablamos de autónomos, de pequeños y microempresas, pequeñas y medianas y grandes empresas. Hay mucha gente que trabaja a través de... Ha venido trabajando, ¿no? Y más en el sector, por ejemplo, de la hostelería, el turismo, ¿no? De trabajo temporal. Toda esa gente ha quedado de la logística sin ningún tipo de cobertura, porque no eran ni autónomos, o sea, cotizaban acorde a lo que era un CPD, ¿no? Un contrato de puesta a disposición, y un colectivo, un contingente importante también. Pero bueno, estamos hablando de la vuelta al trabajo y habrá oyentes que dirán, ¿qué trabajo? Si me voy a quedar sin él, claro, ¿qué trabajo? Claro. Y qué problema económico vamos a tener después. Bueno. En fin, son las 9:08. Nos hemos pasado 8 minutos, pero no nos permiten pasarnos algo más si tenéis alguna última aportación cada uno de vosotros. ¿Quién empieza? Juan Carlos, por ejemplo.
Bueno, pues nada, yo en este sentido decir que tenemos que tener un poco también de confianza en que después de una situación tan tremenda, tan trágica, se van a poner muchísimos esfuerzos, tanto por parte de las administraciones a nivel de Unión Europea, a nivel España, y luego las empresas, en eso que decía Xavi, yo creo que van a cambiar ese modelo de relación y va a existir un poquito más de solidaridad interempresarial, ¿no? Vamos a empezar luego a ver ejemplos que todavía no conocemos, ¿no? Y vamos a salir, los que sí van a seguir trabajando, lógicamente, vamos a salir reforzados en haber conocido una situación tan terrible y haber puesto medidas o haber pensado en esas medidas para poder solventarlo, ¿no? Y entonces, bueno, pues nos costará un tiempo, no sabemos, los estudios están ahí, habrá que analizarlos y seguirlos y serán 6 meses o serán 9 meses o será un año, pero evidentemente luego va a venir una segunda ola que nos va a llevar a todos un poquito hacia arriba, que nos va a venir otra vez desde Oriente hacia Occidente, como la que ha venido ahora, pero en plan positivo, ¿no? Y por terminar con ese sentido, pues con una frase un poco de esperanzadora, de decir, bueno, pues hombre, cuanto mayor es la lucha que hayamos tenido que pasar ahora, pues más glorioso puede ser el triunfo, ¿no? Es decir, que al final sí. Tenemos que tener ese optimismo de decir, hombre, estamos aquí, lo vamos a contar y vamos a poder solventar esta crisis y seguramente salir reforzado de ella, ¿no? Cuando mayor es el problema, mejor sabe la recompensa final, evidentemente. Ramón, claro. ¿Alguna cosa más para cerrar? Yo abogo por el optimismo. Bien. El ser humano tiene que ser optimista, tenemos que ser optimistas, primero porque no nos queda otra. pero es que además esta situación sí que ha sacado lo mejor de nosotros mismos. Hemos dejado de mirar la cartera para mirar la salud de nuestros seres cercanos, tanto familiares como nuestros seres cercanos en la empresa. Además, nos hemos visto más cercanos. En ese sentido, yo creo que nos hemos dado cuenta que sin salud no hay cartera. Y creo que es una óptica interesante. El dejar de mirarnos al ombligo, mirar por el otro y bueno, y saber que no somos invencibles. Pero esto nos hace más fuertes también. Y solidarios. Xavier. Cierto. Bueno, yo me alineo con lo que dicen los dos compañeros, ¿no? Yo estoy convencido, al final hay que ser optimista. Solo nos va a sacar de eso tener un pensamiento positivo es decir, aprovechar toda esta nueva realidad que estamos viviendo para pues, fortalecer lo que es la cultura preventiva, tanto a nivel personal como a nivel organizacional, que todo aquello que estamos viviendo sirva para que nuestros hogares, nuestras empresas, nuestra sociedad sea cada vez más segura y más saludable. También hay un aspecto aquí que creo que es importante, que es que todo esto nos va a llevar a un mundo, espero, más sostenible. Tenemos un parón total y aquí hay un efecto sinérgico positivo en lo que es la naturaleza en la que vivimos, ¿no? Es decir, creo que aquí hay hemos de verlo como un gran aprendizaje de la naturaleza, que en aquel ser vivo más insignificante está poniendo en jaque a la humanidad, sí. Y que realmente nos hace reflexionar en lo referente a lo vulnerables que somos, totalmente. Lo sensibles que somos a pequeños cambios y la necesidad que tenemos de seguir creciendo, seguir avanzando de un modo sostenible, apostando fuertemente por lo que es la seguridad y la salud de las personas. Y bueno, y con el convencimiento absoluto de que somos una especie que tiene una gran capacidad de adaptación, de innovación, de buscar soluciones, de afrontar estos retos con esperanza, con ilusión, y que con codo, ¿no? Nunca mejor dicho en este momento, pues los unos con los otros seremos capaces de superar esta situación difícil y de avanzar hacia un mundo mejor, ¿no? Creo que ahí es hacia donde todos debemos viajar, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y los prevencionistas, pues como no, tenemos ahí pues nuestro pequeño granito de arena que aportar, claro que sí. Y en nuestro deber, pues de velar por la seguridad y la salud de las personas de nuestras organizaciones. Pues ya que estamos en Semana Santa, amén. Amén a todo eso. Juan Carlos Sáez de Rús, Ramón Pradera, Xavier Vilaró, ha sido un placer tenerles con nosotros. Igualmente, Ricardo. Gracias por cuánta ciencia y conocimiento nos han compartido en esta hora y cuarto aproximadamente. Gracias y seguimos en contacto. Cuídense. Muy bien. Hasta pronto. Gracias. Saludos a todos. Gracias también a Aleix Alari, la dirección técnica. Les habló Ricardo Aparicio. Cuídense mucho. Quédense en casa, que esto no ha terminado. Buenas noches.